Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 6 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el lunes, donde iniciamos con fuertes caídas en medio de temores sobre crecimiento global, a la espera de estímulos monetarios. El mercado está presionando y esto suele pasar mucho cuando el mercado quiere estímulos, empieza a presionar con descensos, porque los datos económicos tampoco son tan malos en Europa y en Asia, pero de todos modos el mercado quiere ver esos estímulos. También está ponderando que con la caída del precio del petróleo y la situación en Rusia, ya se habla de un posible default, pues básicamente han tenido que ponderar ese panorama de riesgo adicional de lo que es esta economía petrolera. Así que por ahora la fortaleza del dólar y la caída del precio del petróleo siguen impactando de forma negativa las acciones a nivel global. Y acciones locales retrocedieron en línea con los mercados internacionales y la fuerte caída en el precio del petróleo, que sigue por debajo de los $50 por barril. Hoy ya hablaremos de resistencias de 52 para frenar la presión bajista. Y estaremos atentos el día de mañana a inventarios de crudo. Por ahora, datos económicos del día de ayer: en diciembre se vendieron 16.9 millones de vehículos año en Estados Unidos, en línea con lo estimado por el mercado. Disminuye frente al mes anterior, pero continúa siendo una cifra récord, una de las más altas en cuanto a ventas de vehículos, lo que significa que la demanda continúa sólida en los Estados Unidos. Recordemos también que la caída en el precio del petróleo es un estímulo para esta economía y para el consumidor. Así que por ahora continúan buenos datos económicos en los Estados Unidos. El tema clave también durante el primer trimestre será el ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Lo que es la tasa de títulos está bastante baja. Estamos hablando de hecho, una subasta de bonos asiáticos que cortó a 0.3% 10 años, así que el mercado está con tasas muy bajas, y cuando tengamos señales de posible ascenso en tasa de interés, pues los movimientos que tendrán los tesoros en en ascenso de tasas podrán ser bastante importantes. Por ahora nos faltarán los datos de empleo y de inflación para contemplar o para tener un mapa más claro de cuándo será ese ascenso en tasa de interés. De hecho, lo que la Reserva quiere es hacer unos ascensos muy lentos para no impactar de forma tan negativa a los mercados. Por ahora, pues, no hablaremos el día de hoy, no hablaremos de pronto mañana con el de empleo, según la generación de empleo, pero Estados Unidos tarde o temprano tendrá que hacer algún ajuste monetario este año. Digamos que el mercado ya espera con 44% de probabilidad de ese ascenso. En cuanto al VIX, continúa por encima de los 18-16. Mientras esté sobre esa zona, todavía el mercado estará nervioso. Solo descendiendo de los 16 podremos volver a algo de calma. Mientras tanto, el nerviosismo continúa siendo el común denominador. Y acciones asiáticas retrocedieron en línea con el mercado de Estados Unidos, aunque los datos económicos continúan sólidos. Aquí está la subasta de bonos a 10 años de Japón, que cortó a 0.3% frente a 0.47 de subasta previa. El PMI de servicios de China en diciembre mejora de 53 a 53.4. Servicios continúa por encima de 50, que significa crecimiento, así que China no aporta datos negativos, continúa con tranquilidad. Aquí el punto será si hay lo que llaman un soft landing o un descenso suave de la economía, o hay crisis. Ya recordemos que el mercado sigue esperando lo que es este estímulo monetario. Y la oferta monetaria de Japón crece 38,2% en diciembre frente a estimado 34,3%, así que continúa fluyendo la liquidez hacia esta economía. Y Europa inicia el día con leves rebotes en medio de compras de oportunidad de caídas previas. No obstante, no es una fuerza compradora significativa. Esa solo parece ser que con el estímulo del Banco Central Europeo. El mercado quiere ver ese estímulo. Lo ha descontado ya de forma significativa con la caída del euro. Ese euro a 1.19. Pues la verdad no me cabe en la cabeza un poco el 1.19. Ha encontrado algo de soporte, pero no hay razones por ahora. El mercado no tiene un fundamental para comprar con fuerza. Siguen esperando el ascenso en tasas de la Reserva Federal y el estímulo monetario de la zona euro, aunque en cierto modo podríamos decir que ya esto ha sido descontado por el mercado. Y PMI de servicios de España mejora en diciembre de 52.7 a 54.3, aumenta el ritmo de crecimiento, superando el estimado de 52.9. Los datos de España han sido bastante sólidos en últimas jornadas, pese a estos buenos datos económicos. El mercado sigue golpeando al euro. Y el IPC en Colombia sube 0.27 en diciembre, la tasa a 12 meses cierra el año en 3.66%. Con este ascenso de 3.66 se ubica dentro del rango meta de inflación, cercano a la parte alta del 4%. Simplemente justo una política monetaria de estabilidad de tasas por ahora, como les será más probable para Colombia.
y no se evidencian presiones inflacionarias significativas, así que por ahora no es un dato muy bueno, es un dato relativamente tranquilo para el mercado que sigue correlacionado con las bolsas internacionales y sobre todo el precio del petróleo. Isagen es autorizada para celebrar crédito de 250.000 millones de pesos, continúa aumentando un poco su nivel de endeudamiento. Y Pacific Rubiales, sé que vieron noticias que informó sobre Pozo Cangarú 2, 3.700 barriles día. No obstante, esta información pues ya había sido publicada el 23 de diciembre, así que básicamente no tendríamos cambios importantes con esa noticia, con esa actualización, donde tienen 35% de participación en este pozo y la tendencia continuaría con base en el precio del petróleo. Noticias del día, 10 de la mañana, órdenes de fábrica de Estados Unidos e ISM no manufacturero, ISM del sector servicios, serán dos datos importantes que le agreguen volatilidad al mercado. No obstante, lo que el mercado quiere ver es ese estímulo monetario por parte de la zona euro del Banco Central Europeo, el cual se ha demorado bastante y bueno, ante esa demora, pues básicamente lo que está haciendo el mercado es tener descensos y descensos. Está preocupado por el panorama de crecimiento. Mañana tenemos noticias muy importantes. La ADP de empleo de Estados Unidos, generación de empleos privados, minutas de la Fed, algunas pistas sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal y variación semanal de inventarios de crudo. Recordemos que los inventarios han venido ascendiendo, también lo han hecho de gasolina y destilados, lo cual ha generado la presión bajista sobre el petróleo. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen esperando estímulo monetario en Europa y China. No se descartan compras de oportunidad por buenos datos económicos. Digamos que el panorama no es crisis tipo 2008, aunque a veces el mercado se está comportando de esa forma, pero simplemente lo que quieren es el estímulo monetario. Quieren ver ese estímulo monetario fluir, sobre todo en Europa, que ha mostrado buenos datos económicos y esta corrección, digamos que se hace atractiva sobre todo cuando el mercado reciba ese estímulo monetario. El mercado local seguiría bajo presión hasta que el petróleo no dé señales de rebote sólido. Vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Solo superando esas resistencias de corto plazo frenaríamos con la presión bajista, que en teoría debería estar en línea con la fortaleza del petróleo. Así que muy atentos a ese activo también. El índice de Dow Jones llegó a la zona de soporte importante, a los 17.500, cerró justo ahí. Hoy será importante para la cotización del índice Dow Jones su resistencia de corto plazo. Si logra superar los 17.700, vamos a modificar esa línea, 17.700, si logra superarlo, anularía la presión bajista y volveríamos a tranquilidad del mercado. De lo contrario, mientras estemos por debajo de ese nivel, aún puede continuar con sesgo bajista. Importante ese 17.700. En cuanto al IPSA, la presión continúa también a la baja. Fuerte ruptura de soporte en el día de ayer con la caída en precios del petróleo y mientras esté por debajo de los 3.830, la presión sigue siendo bajista. Importante los 3.830 para cambiar el sesgo del IPSA y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, también en zona de resistencia de 40 y 20 periodos. Si rompe los 14.500 podría acelerar los descensos. Si logra aguantar, tendrá que romper los 15.000 para cambio de tendencia. Importante los 14.500. En cuanto al dólar, se mantiene sobre soportes en tendencia alcista en todos los indicadores. 390 el nuevo soporte. Mientras esté sobre 2.390, aún hay posibilidad de continuar con ascensos, incluso hasta los 2.500. Así que 2.390 la zona de soporte importante para el dólar. Y el WTI en estos momentos cotizando, estuvo por los 48, 48.90, está en este momento 48.93. Alcanzó un mínimo cercano a los 48.40, si no estoy mal, 48.40 mínimo. Así que solo superando los 52 anularía el sesgo. Ya es un precio bastante bajo, pero el técnico continúa siendo bajista. Si logra superar el 49.40 en el corto plazo, ya anularía la presión bajista que tiene tan fuerte, pero solo superando el 52 nos daría la señal de un rebote técnico más sólido. 49.40 y 52 los niveles de resistencia para el WTI. Mientras esté por debajo de esos niveles, la presión continúa siendo bajista. No sabemos exactamente cuál será el siguiente soporte. Y euro en este momento está cotizando a unos 18.98, también estuvo otra vez en la zona de los 18, aparecieron ayer compradores un poco, pero no encuentran ninguna razón en los compradores con fuerza para entrar, aunque los datos económicos de Europa son sólidos y Estados Unidos no ha tenido datos tan buenos, siguen siendo sólidos pero no tan buenos, simplemente la presión viene por técnico. Solo superando el 1.20 volveríamos a tener sesgo alcista, 1.20 como la resistencia importante para cambiar el sesgo. No se descarta choque de compradores y vendedores en el día de hoy.
Vamos con nuestro mercado. El Colcap rompió el soporte de los 470 en el día de ayer, se desploma con esa ruptura. Recuerden que la tendencia sigue siendo bajista. Solo superando el 1470 anularía la presión bajista. El 470 sigue siendo la resistencia importante, mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista. Soportes 1400, 1350 y 1300. 1470 es ahora la resistencia para cambiar el sesgo. 1470. Vamos con las 5 top picks de siempre. Vamos con Corficol. Fuerte descenso, cerrando por debajo de los 38, uniéndose al resto del mercado. Simplemente ayer impactó la totalidad del mercado. Mientras esté por debajo de 38, puede volver a los 37, incluso 36. Solo superando los 39. Corrijo, 39. Mientras esté por debajo de 39, la presión es bajista. Solo superando 39, lo que era soporte ahora es resistencia, podría anular el sesgo bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo es a la baja para Corficol. La empresa de energía de Bogotá también se impactó, pese a su dividendo y sus buenos resultados. La correlación con el mercado en términos generales la generó el descenso. 1640 es la resistencia. Mientras esté por debajo de los 1640, aún puede llegar a los 1550, 1520. No se descarta que sea un soporte relativamente fuerte, básicamente por el tema del dividendo. El tema del dividendo y los resultados empresariales le darán algo de freno o menor ritmo de caída que otros activos como el escenario probable. Y solo la ruptura de 640 le devolvería el sesgo alcista, así que 640 es la resistencia importante para este activo que perdió el sesgo también en línea con el resto del mercado. Vamos con ISA. También descendiendo, ayer fue día de caídas, básicamente todos los activos descienden, rompió el 8260, lo que es soporte, ahora es resistencia, dice la teoría. Así que solo superando los 8260, el sesgo del activo sigue siendo bajista. Solo superando 8260, 7500, 7200, las zonas de soporte. Recordemos que en tendencia bajista los soportes tienden a romperse, como por acá. Así que no tenemos exactamente un soporte fuerte por ahora. Solo la ruptura del 8260 nos diría, bueno, el mercado logró tranquilizarse y volver a sesgo alcista. Mientras tanto, el sesgo más probable sigue siendo la baja, 8260, la resistencia para anular la presión bajista. Vamos con Preferencial Bancolombia, que también se une a ese movimiento, cerrando por debajo de los 28. La resistencia serán los 28.200. Mientras esté por debajo de los 28.200, bueno, que hay una pregunta de cuál es el soporte, cuál es el dividendo de EVE, por qué la sostendría la caída. El dividendo es de 119 pesos por acción, pagadero, si no estoy mal, el 25 de junio. Así que 119, si ustedes calculan la tasa de dividendo, que es dividendo sobre precio, estamos hablando de 119, vamos a hacerlo acá, 119 dividido 1580 es una tasa de 7.5% de dividendo. Así que las zonas de soporte están entre 1550 y 1520. Por ahora, 28.200 volviendo a Bancolombia, 28.200 la resistencia importante. Debajo de los 28.200 puede llegar a 27, 26, siguiente nivel de soporte 25.500. Recuerden el tema de los cuchillos cayendo, solo las velas nos darían algo de señal de cuando los compradores aparecen o la ruptura de resistencias de corto plazo. De lo contrario, saber exactamente el punto donde va a parar suele ser un poco más complicado. 28.200 la resistencia importante para anular la presión bajista para Bancolombia. Preferencial da vivienda también desciende, ahora los 27.040, 27.040 la resistencia para anular el sesgo bajista, de lo contrario la presión es hacia los 25.200, 24, 27.040 el nivel para anular la presión bajista, 27.040 el nivel importante para anular presión bajista. Vamos en orden alfabético, entonces vamos con Banco Bogotá, también marca precio ayer en la zona baja. Ahora la resistencia son los 66, mientras esté por debajo de los 66 la tendencia sigue siendo bajista, estaremos otra vez por debajo de promedios móviles. Importante los 66 como la zona de resistencia, que puede llevar incluso a niveles de 62.100. 66 la resistencia de corto plazo. Nos estamos enfocando mucho en esas resistencias porque son las que nos dirían, oigan, el mercado por fin se calmó. Fuerte descenso en BBC, rompiendo el nivel de corto plazo, 20 es la resistencia ahora. Mientras esté por debajo de los 20, la presión es bajista, solo superando 20 podríamos anular ese sesgo bajista. 20, la resistencia importante para la bolsa de valores de Colombia. Celsius con poca liquidez, dejando gaps. Estos gaps digamos que no son representativos, no podemos llamarlos ni de continuación, agotamiento, rotura, simplemente obedecen a la menor liquidez del mercado durante la época.
lo cual hace que el mercado pueda saltar con poco volumen. 5.600 la resistencia, mientras esté por debajo de los 5.600, la presión sigue siendo bajista. 5.600 la resistencia importante para anular la presión bajista. Cementos Argos, en este caso son los 9.500, fuerte descenso el día de ayer con bajo volumen, característico de la época. 9.500 será el nivel de resistencia, cerrando por encima de ese nivel anularía la presión, de lo contrario el sesgo podría continuar hacia los 8.200, acá hay un soporte fuerte que es el 8.200 para Cementos Argos. Cemex Tatam Holding, las resistencias son 15.800, solo superando los 15.800 se anularía la presión bajista, de lo contrario mientras esté por debajo de ese nivel aún puede llegar a 13.800 y 14.15.800. Recuerden, en este tipo de mercados bajistas las velas serán importantes, igual las revisaremos todos los días en comité cuando haya presencia de compradores, de lo contrario podrían verlas ustedes en el intradía, pero digamos aquí lo veremos al siguiente día. 15.800, perdón, la resistencia para anular la presión bajista. Fuerte caída de petroleras en el día de ayer, en línea con la caída del precio del petróleo, 48.80 en este momento el precio del WTI. Y modificamos a 4.900, 4.900 la resistencia. Solo superando 4.900 anularía la presión bajista. De lo contrario, ayer tocó los 4.400, aunque me parecieron algo de compradores, pero pues, mientras esté por debajo de los 4.900 aún podría incluso buscar los 4.000, que es el nivel más importante de soporte por ahora en el corto plazo. 4.900 la resistencia para anular la presión bajista. Hasta que el mercado no tenga un repunte fuerte del petróleo, pues posiblemente la presión podría continuar siendo ese el escenario más probable. Con concreto, sino, bueno, ayer negoció con descenso después de ese lateral, cerrando por debajo de los 1.400. También muy poca liquidez. Solo cerrando por encima de los 1.400 anularía la presión bajista, lo contrario, el 1.300 y el 1.280 es un escenario probable. 1.400 el nivel de resistencia, solo superando ese nivel volveríamos a sesgo alcista, lo contrario, la presión seguiría siendo bajista. Vamos con Ecopetrol, también desciende con fuerza en el día de ayer ante la nueva cotización del precio del petróleo. También el tema del dividendo es clave, no obstante, digamos que el tema de liquidez e ingresos no es tan sólido, el crecimiento no es tan sólido como el de Empresa de Energía de Bogotá, por lo que le daría sería un soporte de corto plazo el tema del dividendo. No obstante, recuerden que el fundamental, el técnico acompaña el fundamental, el técnico nos diría cuándo, el fundamental nos dice qué y el técnico cuándo. Así que hay que estar atentos a ver cuándo aparecen compradores. Mientras tanto, el sentimiento es bajista y solo superando los 1.900 anularíamos esa presión. De lo contrario, puede descender a 1.750, 1.700, 1.900 el nivel de resistencia importante. Ya cuando veamos presencia de compradores en la vela, lo estaremos analizando, porque de todos modos el dividendo del otro año sería en cierto modo atractivo a estos precios. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos con Empresa de Energía de Bogotá con Ecopetrol. Seamos pesimistas y dejemos el dividendo en 170 pesos y dividamos 170 entre 1.790 y ya tenemos un dividendo de casi el 10%, 9,4%. Incluso si el dividendo cayera a 150 pesos y estamos a 1.790, estamos hablando de 8%. Así que el tema de los dividendos será clave en las próximas jornadas para darle algo de soporte a estos activos. Recuerden que las caídas pues se mitigan un poco con ese panorama de corto plazo. Así que hay que estar atentos a ver cuándo aparecen compradores. Lo veremos aquí en las velas. El cóndor también descendió, no logró para aguantar los 600, entonces vamos 1.550 contra 1.700. Si llega a romper 1.550 puede descender incluso hasta los 1.430. Continúa el escenario de comportamiento lateral. En cuanto a Enca, 12.30 sigue siendo el soporte. El mercado no vende con tanta fuerza porque sabe que el dólar le favorece a las exportaciones. Así que ha disminuido un poco el ritmo de caída. No tiene un ascenso fuerte porque recordemos que ellos hicieron una cobertura con endeudamiento, en deuda externa, en moneda extranjera. Vamos a ver si de pronto han hecho algún tipo de cobertura o algo. Lo sabremos el día que publiquen los dividendos. Así que importante, 12.30. Acá hay una pregunta que el valor de dividendos se publica en abril. Yo creo que lo conocemos entre febrero y marzo, empiezan a ser publicados en la superfinanciera los proyectos de distribución de utilidades, ahí conoceremos cuánto van a ser los dividendos, sino que con base en el desempeño de las utilidades vamos viendo cómo podría ser el dividendo para cada año y hacer las proyecciones de cuáles son las tasas de dividendo más interesantes. Volviendo a ENCA, 12.30 entonces el punto clave, sigue con leve sesgo alcista, mientras esté sobre 12.30 no participa
de forma significativa en las caídas del mercado. Éxito logró recuperarse, la inflación no es para nada alcista, sí está alta, pero no desbordada, eso es bueno en el corto plazo. 28, si logra aguantar los 28 ya aparecen compradores con mucho volumen en Éxito, mientras logra aguantar los 28 aún puede llegar a los 30. Si pierde los 28, el descenso puede ser hacia los 26.700, 26.800, que sigue siendo soporte de sesgo alcista. Curiosamente este activo todavía logra mantener el sesgo alcista 28 y 26.800 como las zonas de soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista en Éxito. Vamos con Grupo Argos. Los 20.000, solo cerrando por encima de los 20.000 anularía la presión bajista, lo contrario 18, 17 son escenarios probables, 20.000 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Y mientras tanto el petróleo sigue con descensos a 48.70 en este momento, el euro recupera leve terreno a 1.1907, alcanzó a estar a 1.1896 más o menos. Vamos con Grupo Aval. No marca precio desde el 24, así que la omitiremos por el día de hoy, pero dejamos el 270 como la zona de soporte, sino que si se ajusta con liquidez posiblemente hay un gap muy fuerte, nos permite tener técnicos en el día de hoy. Me salté TV, gracias por informarme. TV. No, más que queda justo en este indicador. ¿Sí? ¿Por qué no la veo? Ah, ya, aquí está. ETB no marca precio en las últimas jornadas, sigue estando 5.2480. La disminución de liquidez simplemente es porque los resultados empresariales han venido deteriorándose por toda la inversión. Acá lo que el mercado valora es si su estrategia comercial está evolucionando de forma significativa o no. Los resultados fueron por la venta de su participación en Colombia Móvil Tigo, pues así que por ahora el escenario sigue siendo el comportamiento lateral con sesgo bajista porque los resultados igual se deterioraron. No sé si valga la pena ver Fabricato. Bueno, si hay algún volumen interesante lo estaremos revisando, pero por ahora simplemente continúa el escenario lateral. Ya habíamos hablado de Grupo Argos, de Grupo Aval, sí, Grupo Sura. La resistencia es 39.480 o 39.500. 39.500 el nivel para anular la presión bajista. De lo contrario, el sesgo sigue siendo la baja. Incluso podemos trazar algo parecido a un canal de tendencia que le daría espacio hasta 34. No sabemos exactamente dónde va a parar. Recuerden entonces el 39.500, 39.480 para anular la presión bajista de este activo. Seguimos con Isagen tomando más deuda o digamos que teniendo capacidad para más deuda, autorización. 2.900, solo superando el 2.900 cambiaría el sesgo, de lo contrario puede descender a 2.800, 2.700. Vamos a ver qué pasa con el proceso de venta de esta compañía. El mercado seguirá atento a ese punto porque el gobierno necesitará claramente recursos para el próximo año después de esta caída en el precio del petróleo. 2.900 la resistencia importante. El oro repuntando ante el panorama de riesgo. Recuerden que el oro se usa para cubrir tanto inflación o panoramas de riesgo internacional del mercado de riesgo sistémico. 1.211, pero pues simplemente sigue en la zona de resistencia de 2.600 contra 2.400, donde han evidenciado algo de compradores. No hay una liquidez significativa. Nutresa, 28.000 la resistencia, tampoco su componente menos cíclico y su exposición a inversiones en dólares le ayudó. El riesgo total, que llamamos el riesgo sistémico, 28.000 es la resistencia, solo superando ese nivel cambiaría el sesgo, de lo contrario puede descender incluso a niveles de 26, 28.000 como la resistencia importante para Nutresa. Preferencial Aval, que sí cuenta con más liquidez, por eso el ajuste de la ordinaria puede ser un poco fuerte. 1.250 la resistencia, solo superando el 1.250 anularía el sesgo para poder rebotar hacia los 1.350, de lo contrario, mientras esté por debajo de este nivel, 1.200, 1.150 son probables. 1.250 la resistencia importante de Preferencial Aval. Y a Avianca Holding tampoco le sirve el descenso en la cotización del precio del petróleo, que favorece de forma significativa el tema de costos, los ingresos de costos. 3.400, solo superando 3.400 podríamos anular el sesgo bajista, de lo contrario está en una zona de soporte importante, desde 3.300, 3.360, ya si vuelve a negociar por debajo del 3.300 con volumen, importante que sea con volumen, sigue la presión bajista, aunque esta zona podría considerar algo de soporte. No sé si el mercado con ese precio de barril de 48 piense un poco en el tema de los costos. Hay que estar pendientes a ver cuándo aparecen compradores si lo hacen en este activo. Por ahora el 3.400 nos daría la señal
de mayor fuerza de compradores como el escenario probable para lo que es preferencial a Bianca. Carvajal Empaques, no, sigue sin marcar precios del 30. En cuanto a preferencial Cementos Argos, 9.500 es el precio importante, 9.500. Si logra superar 9.500 anularía el sesgo bajista, a lo contrario, la presión continúa a la baja. Preferencial Grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, en este caso los 20.000 la resistencia de corto plazo y los 38.000 la resistencia para preferencial Grupo Sura. Recordemos que el sesgo sigue siendo bajista por ahora y Pacific rompe los 13.400 en el día de ayer, así que solo cerrando por encima de los 13.400, 13.600 anularía al sesgo bajista. De lo contrario, puede continuar hacia 11.500, 10.600, no sabemos dónde va a parar el cuchillo cayendo, pero importante los 13.400, 13.600. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista para este activo. Y seguimos con Terpel. También se une un poco al descenso, pero no hay una liquidez significativa. Voy a omitir niveles porque no es una liquidez significativa. Y Valorem, 3.90 fue el precio que marcó el día del 2, ayer no marcó precio, 3.85 es el nuevo soporte. Mientras esté sobre ese nivel mantiene sesgo alcista, si pierde el 3.85 puede descender de nuevo hacia los 3.70. Así que en términos generales el sesgo para el mercado local sigue siendo bajista, el petróleo no logra recuperar y eso tiene su impacto sobre las petroleras y la economía en general. De todos modos, aunque se habla que no hay una exposición tan alta al precio del petróleo, de todos modos existe y pues eso es lo que ha venido descontando el mercado. Así que solo rompiendo niveles de resistencia a corto plazo anularíamos ese sesgo bajista. En cuanto al mercado internacional, siguen esperando ese estímulo de China y Europa para frenar tanto descenso. Vamos a ver cuándo tenemos noticias, porque los datos económicos siguen siendo relativamente buenos. Es un movimiento más de flujos que de fundamentales puntuales de las economías. Vamos entonces con las preguntas. Lo del IPC, ¿cómo afecta a acciones del sector financiero y empresas como Éxito? No es malo, simplemente pueden estar correlacionadas un poco más con el resto del mercado. No es un IPC que sea significativamente alto que obligue al Banco de la República a subir tasa de interés. Eso sí sería lo único malo. Si el IPC obliga a la República a subir tasa de interés, incluso para frenar la devaluación, sería mala noticia. Por ahora simplemente estamos con tranquilidad y con correlación con el resto del mercado como el escenario más probable. Canacol está en el 50% del retroceso de Fibonacci. Interesante. No lo miré por ese sesgo porque por ahora no hay una señal del petróleo, pero sí pueden medir con el retroceso de Fibonacci. Por esa pregunta, estamos llegando al 50-61. De estos niveles, ahí está el 4000, depende que el sesgo siga siendo alcista. Si rompe el 4000 podríamos tener algo de presión bajista adicional. ¿Qué señales técnicas indican que la caída del mercado se extiende por esta semana? Por ahora todos los indicadores siguen siendo bajistas. Si nos vamos con el sentimiento general, que es el índice, estamos por debajo de promedios móviles, por debajo de la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. La línea de tendencia sigue siendo bajista. De hecho, si usamos el retroceso de Fibonacci, ya está presionando un poco el 68, lo que pone en riesgo también algo de presión bajista. El MACD está por debajo de 0 y el RSI por debajo de 50. Así que todos los técnicos siguen siendo bajistas, solo hasta que rompamos esas resistencias de corto plazo anularíamos el sesgo. Con la nueva caída del precio, ¿cuál se espera del precio del petróleo? ¿Cuál se espera que sea el soporte a alcanzar? ¿Es posible ver un 35 en el commodity? Acuérdense que yo esperaba que el 70-65 aguantara un poco más y ya vamos en 48. Así que mientras la tendencia siga siendo bajista, todo es probable. Es mejor estar atentos a cuando la resistencia de corto plazo se rompe y nos da más fuerza de compradores. Ponen el tema del cuchillo cayendo. Es una frase que usó Etsy Kota en toda su literatura. Es probable que el descenso de los mercados continúe hoy después de la baja tan pronunciada de ayer. Sí es probable hasta que no tengamos estímulos de Europa, China y un mejor precio del petróleo. Tanto puede ser probable. Puede ser que tengamos algunos frenos de compra de oportunidad, pero hasta que no rompamos resistencias no estaríamos más seguros de un mercado con más fuerza de compradores. El dato local de inflación y su influencia en acciones cíclicas no es tan malo, 3.66 cierra el año, se termina por encima de la meta del 3, cerca del rango alto del 4, pero pues digamos que no obliga al Banco de la República a tener una actuación, simplemente mantiene tasas estables.
Valor de dividendos se publican en la bolsa, ya habíamos contestado. ¿En qué página puedo ver el precio del petróleo en tiempo real? Por lo general se las enviamos por Twitter, aquí está, para que tomen nota de la cotización del precio en tiempo real. Bueno, mientras hablábamos, está recuperando 29.14, vamos a ver si logra a 49.14 encontrar algo de soporte. Aquí pueden ver el movimiento minuto a minuto, cambiarlo a 30 minutos, a velas de una hora, entonces para verlo en tiempo real. Se los voy a dejar ahí un segundo. ¿Por qué el éxito no bajó tan fuerte como las otras? No, la verdad no sé exactamente por qué no bajó y hubo buen volumen en el éxito. Lo del IPC, ¿cómo afecta a las acciones? Ah, bueno, ya hemos hablado del IPC. ¿Es conveniente comprar petroleras o cuál es la mejor sector para invertir? Recuerden que no puedo darles información puntual. Las petroleras tienen algo interesante y es que cuando reboten, el rebote es con mayor volatilidad. No obstante, digamos que la presión del precio del petróleo a estos niveles sigue siendo alta, incluso por debajo de los 65 la presión sigue siendo sobre la caja de las compañías. Así que digamos que por ahora simplemente serían rebotes técnicos los escenarios más probables. Hay que estar atentos a las rupturas de corto plazo que podrían dar ciertos rebotes, pero solo un repunte muy sólido del precio del petróleo cambiaría la tendencia a mediano plazo. Lo estaremos hablando en el momento en que se vean. Dicen que si rompe los 50 se va para 45, después 40. Sí, mientras esté por debajo de los 50, 49-40 en el corto plazo, la presión sigue siendo bajista. Recuerden el cuchillo cayendo, no hay piso cuando estamos hablando de movimientos más técnicos de tendencia. Bueno, acá hay algunas preguntas de comisiones de administración. Puedes contactarnos al correo o directamente a nuestras líneas. ¿Cuál sería un portafolio recomendable para el primer trimestre de 2015? Recuerden que ya viene el tema de los stock picks. Ya estaremos hablando sobre este tipo de posiciones más de largo plazo. Recuerden que no puedo dar recomendaciones de compra-venta puntuales. ¿Cuál fue el volumen de Canacol ayer? No tengo el dato exacto en la cifra, pero podemos verlo en la gráfica. Col muy bajito, siguen siendo volúmenes bastante bajos en línea con la época. A partir de la próxima semana, incluso a partir de este miércoles, creo que ya el volumen empieza a ser de nuevo bastante alto. Bueno, ¿cuál es el periodo más adecuado para seguir el WTI en el corto plazo? Bueno, de hecho aquí ustedes pueden crear estudios, podemos agregar estudios si no estoy mal. Vamos a agregar estudios, por ejemplo, puedo colocar un SMA. Aquí está. Promedio móvil. Nunca lo había hecho en esta plataforma. Bueno, ahí ya apareció. Quiero cambiar el parámetro. Formato. Vamos a usar 20. Vamos a usar 40, que suelen ser los que usamos constantemente. 20-40 en un periodo de una hora puede resultar bastante interesante, aunque preferiría si hay periodos de 15 minutos. 20-40 en 15 minutos, voy a cerrar todos estos. 20-40 en 15 minutos puede ser un buen indicador para movimientos intradía. Puede resultar bastante interesante, por eso la ruptura del 49-40 podría darle más sesgo alcista al WTI. Pueden utilizar la misma teoría que usamos en el comité. Bueno, entonces atentos a los niveles de corto plazo. El mercado sigue bajo tendencia bajista, así que atentos a la presencia de compradores en el intradía o las resistencias de corto plazo. Muy buen día para todos.